mi hijo, Ricardo, el mismo para quien remendé las rodillas de sus pantalones y cosí sueños de un futuro mejor, se detuvo en medio de mi pequeña sala, con la luz grisácea de la Ciudad de México enmarcando su silueta como la de un extraño. No necesitó gritar. Su voz, calmada y afilada como una cuchilla nueva, cortó el aire impregnado de polvo de hilo y memorias. «Vendí la casa, mamá. Es por tu bien», lo dijo mientras mis dedos, torcidos por la artritis y manchados por décadas de tela barata, reposaban sobre mi vieja máquina de coser Singer, el motor silencioso por primera vez en aquel día, el zumbido que me acompañó toda la vida, que acunó su sueño de niño y pagó por sus libros de la escuela. Pareció morir junto con algo dentro de mí. Miré a mi alrededor, a las paredes desconchadas que guardaban las risas de mi difunto marido, a los rollos de tela apilados como testigos silenciosos de mi devoción. Aquella casa no estaba hecha de ladrillos y cemento. Estaba cosida con hilo de sacrificio, hilvanada con amor incondicional y remendada con la esperanza de que, en la vejez, tendría un lugar para descansar. Ricardo continuó hablando sobre un gran negocio, sobre un cuartito alquilado, donde yo no diera problemas. Cada palabra era un alfiler oxidado clavado en mi pecho. Me veía como un retazo viejo, un pedazo de tela que ya no servía para la colcha de su vida nueva y reluciente. Pero mientras él se alejaba, dejando atrás el eco de su traición, mis ojos se fijaron en la aguja de mi Singer. Una aguja no grita, no pelea, simplemente perfora, une y fortalece. Y en aquel silencio profundo, sentada en el epicentro de mi mundo derrumbado, supe exactamente qué hacer. Él había vendido las paredes, pero se olvidó de que la verdadera escritura de ese lugar estaba guardada no en una caja fuerte, sino en una memoria que nunca se tomó la molestia de conocer. Y esa memoria, yo no la vendería. La usaría para coser mi justicia. Si amas a Jesús y crees que esta historia nos enseñará algo, suscríbete para no perderte los próximos episodios de Historias de Sanación y Sabiduría. Tu suscripción es un acto de fe en tu propia transformación. Te pido que te unas a nuestra comunidad de almas que ya han pasado por algo parecido. La semana que siguió fue una bruma de polvo y silencio. Cajas de cartón, que conseguí gratis en la bodega de la esquina, se erguían como tumbas anónimas en medio de mi taller. Cada objeto que tocaba parecía gritar un recuerdo. La pequeña silla de madera donde Ricardo aprendió a leer. La maceta de barro que mi marido me regaló en nuestro primer aniversario de bodas. Los carretes de hilo de colores que eran la paleta de mi vida. Los envolvía en periódicos viejos con un cuidado fúnebre, sintiendo el peso de cada sacrificio, de cada noche mal dormida. El aire, antes lleno del sonido constante y reconfortante de mi Singer, ahora era pesado, vacío. Fue en este escenario de desolación que Ricardo regresó, pero no solo. Trajo consigo a la pareja, que había comprado mi casa, mi vida, el hombre, de zapatos brillantes que parecían burlarse de mi suelo gastado. Inspeccionaba cada rincón con una mirada de desprecio, como si calculara el costo de borrar mi existencia de allí. La mujer, envuelta en un perfume fuerte y dulce que sofocaba el olor familiar de tela y aceite de máquina, arrugaba la nariz ante mis rollos de tela. Me quedé de pie junto a mi mesa de costura, lo único que aún no había empacado, sintiéndome como un fantasma en mi propia historia. Ricardo evitaba mi mirada. Sus gestos eran rápidos, ansiosos, como los de un ladrón con prisa por huir de la escena del crimen. Señalaba las paredes, hablaba de reformas, de derribar la pared de la cocina para hacer un área gourmet. Hablaban sobre el futuro de ese espacio, mientras que yo, la personificación de todo su pasado, era tratada como un obstáculo a ser removido lo más rápido posible. La humillación, que hasta entonces había sido una herida silenciosa y privada, se desbordó a la calle en el instante en que la puerta se abrió y reveló a doña Carmen, mi vecina de más de 30 años, con sus ojos curiosos y un disimulado aire de piedad. Ella estaba allí, de pie,
siendo testigo de mi desmantelamiento. La esposa del comprador, al percatarse de la audiencia, elevó la voz, asegurándose de que sus palabras fueran escuchadas. «Ricardo, querido», dijo ella, con una dulzura venenosa, «dile a tu madre que necesitamos el inmueble desocupado para el viernes. Y francamente, este lugar necesitará una fumigación profunda antes de que traigamos nuestras cosas. El olor a moho y vejez es insoportable». El aire se quedó inmóvil. Sus palabras flotaron en el aire, más crueles que cualquier grito. «Vejez». Lo dijo como si fuera una plaga. Doña Carmen bajó la vista, avergonzada por mí. Ricardo solo asintió, apresurado, ansioso por complacer a sus nuevos amigos ricos. Se acercó a mí, extendiendo un sobre blanco. «Aquí, mamá, para ayudar con la mudanza y el primer alquiler». Era el pago final por mi dignidad, entregado como una limosna. Tomé el sobre, mis manos temblando no de debilidad, sino de una furia fría que comenzaba a subir por mi espina dorsal. Él pensó que ese dinero sellaba el fin de todo. Mal sabía él que el verdadero sello, la firma que realmente importaba, estaba guardada en un lugar que su codicia jamás pensaría en buscar. Esta casa no nació de un arquitecto o de una gran constructora. Nació de las manos de mi Roberto y de las mías. Lo recuerdo como, si fuera ayer, nosotros dos, jóvenes y llenos de una fe terca, pasando los domingos asentando ladrillos bajo el sol fuerte de la Ciudad de México. Él, con su sudor manchando la camisa, me enseñaba a mezclar el cemento, y sus manos grandes y ásperas cubrían las mías, guiándome. «Cada ladrillo, Elena», decía, «es una promesa de que nunca nos faltará un techo». Cuando Ricardo nació, el sonido de mi Singer se convirtió en la banda sonora de nuestra vida. Roberto trabajaba todo el día en el taller y yo cosía para afuera, remendando la ropa de los vecinos, creando vestidos de fiesta para las muchachas del barrio. El dinero era escaso, pero el amor se desbordaba. Con el zumbido de la máquina, pagué los zapatos que Ricardo gastaba jugando a la pelota en la calle, los cuadernos que llenaba de sueños, su graduación de la universidad. Cuando Roberto se fue, llevado por una fiebre repentina que los médicos no supieron curar, el motor de esa máquina pareció llorar conmigo, pero yo continué, por Ricardo. Cada puntada, cada dobladillo, era una reafirmación de la promesa de Roberto. Esta casa no era solo una propiedad. Era un santuario construido con callos, sudor y un amor que yo creía eterno. Era la tela de mi familia, y yo era la costurera que la mantenía unida, incluso cuando los hilos comenzaron a deshilacharse. La tijera que cortó el primer hilo de esa tela tenía nombre y apellido: Laura. Mi hijo la conoció en la empresa donde consiguió su primer trabajo de verdad, un lugar con aire acondicionado y promesas de un mundo que yo no conocía. Laura era pulcra, ambiciosa, y sus ojos medían el valor de las personas por lo que poseían, no por lo que eran. Desde el primer día que pisó mi casa, sentí su desprecio velado. Sus tacones finos parecían perforar mi humilde piso de cemento pulido, y su mirada crítica paseaba por mis muebles remendados, por mis cortinas hechas de retazos. Ella sonreía, pero la sonrisa no alcanzaba sus ojos. Ricardo, ciego de amor y deslumbrado por aquel nuevo universo de escenas caras y apariencias, comenzó a cambiar. Las visitas de domingo se convirtieron en llamadas apresuradas. Los «te amo, mamá» fueron reemplazados por «estoy ocupado, luego te llamo». Laura lo convenció de que mi manera sencilla era un obstáculo para su ascenso social. Yo era el ancla que lo ataba a un pasado de pobreza que él quería olvidar. Las excusas para no incluirme en sus vidas se volvieron frecuentes. «Es una cena de negocios, mamá. No te sentirías a gusto». O «vamos a viajar en tu cumpleaños, pero te mandamos un regalo». Veía a mi hijo transformarse en un pálido reflejo de los deseos de su esposa, y la distancia entre nosotros crecía como un desgarro que ya no tenía hilo para coser. La primera vez que la humillación me golpeó de lleno, como un balde de agua fría en el alma, fue una tarde de sábado. Ricardo y Laura aparecieron sin avisar. Lo que era raro,
y sus rostros exhibían un entusiasmo que no era para mí. Habían sido aprobados para financiar un apartamento de lujo en un barrio noble. Mi corazón de madre se llenó de un orgullo ingenuo. Corrí a mi cuarto y tomé la cajita de metal donde guardaba mis ahorros, el dinero que venía juntando desde hacía años para cambiar mi Singer por un modelo menos ruidoso. «Tomen, hijo mío», dije con la voz entrecortada, extendiendo los billetes arrugados. «Es para ayudar con el enganche, para que compren una alfombra bonita». Ricardo se sintió incómodo, pero Laura soltó una risa corta y seca. «Ay, suegrita, usted es todo un personaje», dijo, lo suficientemente alto para que la vecina que barría la banqueta pudiera oír. «Guarde su dinerito para sus medicinas. Lo que nosotros necesitamos ahora es recortar gastos. No cargar con una boca más que alimentar en el futuro, ¿entiende?» La palabra boca resonó en mi cabeza. Yo ya no era una madre, una abuela en potencia. Era una carga, un gasto futuro a ser calculado, y si era posible, eliminado. Ricardo no dijo nada. Solo desvió la mirada, y en 1901, ese silencio cobarde, entendí que mi lugar en su vida había sido rebajado a la columna de débitos. El siguiente golpe vino meses después, el día del cumpleaños de Laura. Darían una gran fiesta en el apartamento nuevo. Ricardo me llamó, y por un momento, la tonta esperanza floreció en mi pecho. Pero la invitación tenía una condición. «Mamá, ¿puedes venir más temprano? La cremallera del vestido nuevo de Laura se atascó, y solo tú puedes arreglarlo». Fui, por supuesto. Llevé mi caja de costura, y, en medio de la suntuosa sala, mientras los empleados del bufet acomodaban copas de cristal, me arrodillé para arreglar el carísimo vestido de mi nuera. Laura me apuraba, ansiosa por la llegada de los invitados. En cuanto terminé, cuando las primeras personas comenzaron a llegar, me tomó del brazo y, con una sonrisa forzada, me guió a la pequeña área de servicio. «Quédese aquí, por favor, suegrita. Así no se cansa en medio de tanta gente». La puerta se cerró, y me quedé allí, sentada en un taburete duro, al lado de la lavadora. Podía oír la música, las risas, los brindis. El olor del perfume caro y de la comida abundante se infiltraba por debajo de la puerta, una tortura para mi alma hambrienta de afecto. En un momento, la puerta se abrió de repente. Uno de los invitados, buscando el baño, me vio allí, encogida, y me lanzó una mirada de lástima y confusión antes de disculparse y cerrar la puerta rápidamente. En ese instante, yo no era la madre del anfitrión, era la sirvienta, escondida, la vergüenza que debía mantenerse fuera de la vista. Después de aquel día, el silencio se convirtió en mi compañero más constante. El teléfono dejó de sonar. Los domingos se volvieron largos y vacíos. La artritis en mis manos empeoró con el frío de la soledad, y el dolor en mis huesos parecía un eco del dolor en mi corazón. Veía la vida pasar por mi ventana. Veía a los vecinos susurrando cuando salía a comprar pan. Veía sus miradas que mezclaban lástima y juicio. El hijo la abandonó, debían pensar. Fue en esa época que comencé a notar a Sofía, una joven vecina, delgada y de ojos tristes, que vivía con una tía indiferente. Ella también cargaba con el peso del abandono. Nuestras miradas se cruzaban en la calle, dos soledades reconociéndose a la distancia. Un día, me vio volviendo del mercado con dificultad y corrió a ayudarme con las bolsas. A partir de ahí, nació una amistad silenciosa. Me visitaba, me traía un pan dulce, y se quedaba observándome coser, fascinada. Su joven presencia era un bálsamo en mi herida. Cuando Ricardo vino con la noticia de la venta de la casa, fue Sofía quien me encontró llorando en medio de las cajas. Fue ella quien, con una furia protectora que yo ya no tenía, comenzó a ayudarme a empacar lo que quedaba de mi vida, tratando cada objeto mío con un respeto que mi propio hijo había olvidado. Estábamos en el fondo de mi viejo ropero, empacando los recuerdos guardados en un baúl de madera oscura que había sido de mi padre. El olor a cedro y naftalina llenó el aire cuando lo abrimos. Adentro estaban las primeras ropitas de bebé de Ricardo, las herramientas de Roberto,
el mantel que bordé para mi boda. Yo lloraba en voz baja, acariciando cada pieza. Sofía, con sus ojos llenos de una compasión que me rompía y me reconstruía al mismo tiempo, me ayudaba a doblar todo con cuidado. Fue cuando levantó el mantel que vio la carpeta de documentos, olvidada en el fondo del baúl por casi 50 años. «¿Qué es esto, doña Elena?», preguntó ella. «Ah, solo son papeles viejos, hija mía. La escritura original, cosas sin valor ahora». Pero Sofía, con la terquedad de la juventud, no se convenció. Abrió la carpeta de cuero reseco y sus ojos recorrieron el papel amarillento, con la caligrafía elegante del notario de antaño. «Pero aquí está el nombre del abuelo Roberto y el suyo», dijo, confundida. Suspiré. «Lo sé, querida, pero firmé un poder notarial para Ricardo hace años. Él puede hacer lo que quiera». Sofía frunció el ceño, su dedo índice deteniéndose en un párrafo al final de la página, casi escondido. Comenzó a leer en voz baja, y con cada palabra, su expresión cambiaba de confusión a sorpresa, y luego a un brillo de triunfo. Levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los míos, chispeando con una nueva esperanza. «Doña Elena», dijo, la voz firme como nunca, «el poder de él es basura. El abuelo Roberto, él dejó algo escrito, una cláusula especial. Dice que esta casa, el alma de la familia, solo puede ser vendida con su firma, reconocida en el día, en su presencia». Y escribió el porqué. Aquellas palabras de Sofía, leídas en el papel amarillento por el tiempo, no fueron como un rayo, sino como la mano firme de mi Roberto en mi hombro. Sentí una claridad que hacía mucho no experimentaba. El miedo que me paralizaba, el miedo de enfrentar a mi propio hijo y de morir sola, simplemente se disolvió, reemplazado por una dignidad fría e inquebrantable. Miré mis manos, las venas protuberantes y las articulaciones hinchadas por la artritis, y por primera vez en años, no vi la fragilidad de la vejez, sino el mapa de una vida de trabajo y resistencia. Aquella noche, no empaqué nada más. En cambio, con la ayuda de Sofía, arreglamos la casa. Limpiamos cada rincón, lustramos los muebles viejos y pusimos el mantel bordado que lo inició todo sobre la mesa de la cocina. Saqué del ropero mi mejor vestido, un azul marino que yo misma había hecho, y lo planché con un cuidado ceremonial. No me estaba preparando para irme, me estaba armando para quedarme. Sofía, con la lealtad de una nieta de sangre, se quedó a mi lado, sus ojos jóvenes reflejando mi nueva determinación. Sostuvo el documento como si fuera una reliquia sagrada. «¿Qué vamos a hacer, doña Elena?», susurró, la excitación y el nerviosismo en su voz. La miré, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. «Vamos a esperar, hija mía. A veces, la mejor costura es la que se hace con el hilo de la paciencia. Dejemos que ellos vengan a nosotros». Y esperamos. Yo, sentada en mi sillón, y ella, en un taburete a mi lado, 2 generaciones de mujeres abandonadas, unidas por un pedazo de papel que representaba mucho más que una casa. Representaba el derecho a existir. La mañana siguiente trajo consigo el olor a confrontación. Ricardo llegó puntualmente, acompañado no solo por la pareja de compradores, sino también por un hombre de traje gris y maletín de cuero, un oficial de justicia. La arrogancia de ellos llenaba el aire. La esposa del comprador ya medía las paredes con los ojos, planeando la decoración. Ricardo no me miraba, su atención enfocada en resolver el problema lo más rápido posible. «Mamá, este es el señor Matías. Ha venido solo para garantizar que la desocupación ocurra de forma pacífica. Por favor, no hagas las cosas más difíciles», dijo, con el tono de quien habla con una niña terca. Me mantuve en silencio. Con un gesto de cabeza, le pedí a Sofía que se adelantara. Ella, con manos firmes, entregó la carpeta de cuero al oficial. «Creo que necesita leer esto antes de continuar», dijo, su voz clara y firme. El hombre tomó el documento con aire de fastidio, esperando otro impedimento inútil. Ricardo se rió sin humor. «¿Qué payasada es esta? Yo tengo el poder.
pero su sonrisa murió lentamente mientras el oficial leía. El ceño del hombre se frunció. Releyó una, 2 veces, pasando el dedo sobre la cláusula final, aquella que mi Roberto, en su silenciosa sabiduría, había insistido en incluir. El oficial levantó la cabeza, su mirada ahora profesional y seria. Miró a Ricardo, luego a mí. «Este poder es inválido para la venta de este inmueble», declaró, con la voz resonando en la tensa sala. La escritura original posee una cláusula pétrea que exige la firma presencial de la propietaria, Elena Rodríguez, para la transferencia de posesión. Sin la firma de ella, este contrato de venta no tiene valor legal. Un silencio pesado cayó sobre la sala. El rostro de Ricardo pasó por una metamorfosis grotesca, de la impaciencia a la incredulidad, de la incredulidad a la furia, y finalmente, a una humillación pálida y enfermiza. La pareja de compradores se volvió hacia él, los susurros transformándose en acusaciones furiosas. «Nos engañaste. Dijiste que todo estaba resuelto». Pero yo no les prestaba atención. Mis ojos estaban fijos en mi hijo. Me levanté, apoyándome en mi viejo sillón, y caminé lentamente hacia él. Por primera vez, se vio forzado a mirarme, a ver a la mujer que intentó borrar. «¿Escuchaste al oficial, Ricardo?», dije, mi voz baja, pero cargada con el peso de 50 años de amor y dolor. «Vendiste las paredes, hijo mío, pero olvidaste que el alma de esta casa no tiene precio. Este papel es solo la prueba legal, pero la verdadera escritura está cosida en cada rincón de este lugar con mi amor y el de tu padre». Toqué su brazo, y él se encogió como si mi mano quemara. «Creíste que yo era solo un retazo viejo, algo para ser desechado, pero este retazo tiene memoria y tiene valor». Los compradores, gritando amenazas de demandas, salieron dando un portazo. El oficial de justicia, después de un breve gesto de respeto, también se retiró. Ricardo se quedó allí, solo, despojado de su arrogancia, reducido a la imagen de un niño perdido. No dijo nada, solo me lanzó una última mirada, una mezcla de odio y vergüenza, y se fue. Aquella noche, por primera vez en años, dormí en paz en mi casa, y a la mañana siguiente, tomaría la tijera más afilada que tenía, no para cortar tela, sino para cortar el pasado, y empezar a coser un nuevo futuro, uno que nadie jamás podría quitarme. Nos gustaría sentir tu presencia en este exacto momento. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es ahí ahora. Al hacerlo, creamos una red de energía y apoyo para esta historia. Un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Cada comentario es un punto de luz en nuestro proceso de sanación. En los días que siguieron a Vientos, aquella tormenta, la casa parecía respirar aliviada junto conmigo. El silencio que antes era de abandono, ahora era de paz. Con la ayuda incansable de Sofía, comenzamos a desempacar las cajas, pero con un propósito diferente. No estábamos restaurando una vida antigua, estábamos construyendo una nueva. Cada objeto era cuestionado. ¿Esto nos trae alegría? ¿O es solo un recuerdo de un tiempo de dolor? Las cortinas oscuras y pesadas que guardaban el luto fueron las primeras en salir. En su lugar, usé los retazos más coloridos y vibrantes que tenía, cosiendo una colcha de luz que inundó la sala con nuevos colores. La vieja máquina Singer, que antes era mi solitaria compañera de faena, fue limpiada, pulida y colocada en el centro de la sala, ya no como una herramienta de supervivencia, sino como el trono de una reina en su reino reconquistado. Pintamos las paredes desconchadas con un blanco luminoso, y el olor a pintura fresca se mezcló con el olor a café recién hecho, creando el perfume de la renovación. Sofía traía flores del mercado, pequeños ramos de colores vivos que ponía en botellas de vidrio. El espacio se transformaba, y yo me transformaba con él. Con cada clavo que sacábamos, cada capa de polvo que limpiábamos, sentía que estaba arrancando la tristeza y la humillación de mi propia piel, remendando mi alma puntada por puntada. No busqué noticias de Ricardo. No lo necesité. Las noticias, buenas o malas,
Siempre encuentran la manera de llegar en un barrio como el nuestro. Fue doña Carmen quien me contó, por encima de la barda, mientras tendía su ropa. Contó que la pareja de compradores, furiosos, interpusieron una fuerte demanda contra mi hijo por fraude y estafa. Contó que, para cubrir los costos de los abogados y devolver el dinero que ya había gastado, Ricardo tuvo que vender su preciado apartamento de lujo a toda prisa, por una fracción de su valor. Él y Laura, según los rumores, se fueron a vivir a un pequeño apartamento alquilado, al otro lado de la ciudad, un lugar sin balcón gourmet ni portero elegante. Al oír aquello, no sentí la explosión de alegría vengativa que quizás otros esperaban. Sentí una tristeza profunda y hueca, el dolor de un miembro fantasma. Era el dolor por el hijo que crié, no por el hombre en que se convirtió. Él y su esposa habían sacrificado a la familia, el honor y a su propia madre en el altar de la apariencia, y al final se quedaron sin nada. El lujo que usaban como armadura era, en realidad, una frágil cáscara de vidrio, que se hizo añicos al primer contacto con la verdad. La justicia que se me sirvió no vino de un tribunal, sino de las propias leyes de la vida, que silenciosamente cobran el precio de la ingratitud. Fue Sofía, con su alma antigua en un cuerpo joven, quien plantó la semilla de la siguiente fase de mi vida. «Doña Elena», dijo una tarde, mientras me veía arreglar gratis el vestido de una vecina. «Sus manos tienen un don. No es solo para arreglar desgarros en telas, sino para remendar vidas. ¿Por qué no enseña lo que sabe?» La idea me asustó. Yo, una anciana con estudios primarios, ser maestra. Pero Sofía insistió, con una fe en mí que yo misma estaba aprendiendo a tener. Juntamos el poco dinero que tenía guardado y compramos 2 máquinas de coser usadas. Sofía pintó una placa de madera con una caligrafía hermosa y un poco torcida. «Taller de la abuela Elena. Cosiendo futuros». La colgamos en la puerta de entrada. Al principio vinieron pocas, chicas tímidas, hijas de lavanderas y obreros, que no tenían dinero para estudiar, pero tenían en los ojos la misma hambre de dignidad que yo tuve toda la vida. No les enseñé solo a enhebrar una aguja o a hacer un dobladillo recto. Les enseñé la paciencia que existe en deshacer una costura equivocada, la precisión necesaria para cortar un patrón, y la belleza de crear algo útil y hermoso a partir de un simple pedazo de tela. En pocos meses, el zumbido solitario de mi Singer se multiplicó. El sonido de 5, 6, 7 máquinas de coser trabajando juntas llenó mi casa, convirtiéndose en una canción de trabajo, esperanza y comunidad. El taller de la abuela Elena se convirtió en el corazón del barrio. Las jóvenes, que antes pasaban las tardes sin rumbo, ahora tenían un propósito. Reían, conversaban, intercambiaban secretos y miedos mientras aprendían un oficio. Sofía, mi Sofía, floreció, convirtiéndose en mi brazo derecho, organizando las clases, negociando con proveedores de tela y, lo más importante, actuando como una hermana mayor para todas las alumnas. Celebramos nuestro primer año con una pequeña fiesta en la banqueta. Las chicas, radiantes, vestían los primeros vestidos que ellas mismas hicieron, desfilando para sus padres y vecinos en una alfombra roja improvisada. La alegría era palpable, genuina. En ese momento, recordé la fiesta fría y vacía en el apartamento de Laura, y entendí la diferencia entre una celebración de apariencias y una celebración del alma. Allí, en mi calle sencilla, con comida hecha, por las madres y música de un radio viejo, había más riqueza y verdad que en todo el lujo que mi hijo un día persiguió. Hoy, sentada en mi sillón, observo la luz del atardecer entrar por mis cortinas de colores, iluminando el polvo de hilo que danza en el aire. La casa está silenciosa. Las alumnas ya se fueron, pero su energía permanece. A veces, miro la foto de Roberto en la estantería, y es como si pudiera oírlo susurrar. ¿No te lo dije, Elena? Cada ladrillo era una promesa. Él no prometió que la vida sería fácil, sino que tendríamos un cimiento fuerte. Y tenía razón. Mi hijo, en su búsqueda de atajos, olvidó que la vida,
Al igual que la buena costura, exige tiempo, dedicación y un hilo fuerte de carácter. Su apartamento de lujo se fue. La ropa de diseñador de su esposa desapareció. Yo continúo with mis paredes que necesitan un retoque de pintura y con mis manos que duelen cuando el tiempo enfría. Hoy, no tengo lujos, pero conquisté algo que ningún dinero puede comprar y que ninguna ingratitud puede robar. Conquisté el respeto, y eso ya nadie me lo quita.